Buenas noches y bienvenidos a la sesión del día de hoy. Tenemos el gusto de contar con el ingeniero Rubén Leandro. Él es ingeniero civil con maestría en estructuras, con más de 21 años de experiencia en asesoría técnica comercial para clientes y proyectos relacionados con obras de edificación e infraestructuras hidráulicas. El día de hoy vamos a tener la charla de tuberías PVC con aplicaciones en alcantarillado sanitario. Le cedemos la palabra al ingeniero Leandro. Bienvenido, ingeniero. Adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Perfectamente. Excelente, permítame nada más compartir la pantalla, por favor, un momento. Ok, creo que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Efectivamente, ya la estamos Excelente, viendo, perfecto. Bueno, ingeniero. entonces, de nuevo, buenas noches. Es un placer para Manco Guavin de nuevo que nos hayan invitado en esta tercer charla, este ciclo tan interesante de conversación técnica sobre nuestros sistemas integrales. El día de hoy hablaremos, como bien menciona Claudi, de un sistema que nosotros denominamos sistema Novafort, que es una tubería que está definida para aplicaciones de alcantarillado sanitario y pluvial. Los temas, como hemos visto en las dos charlas anteriores, los dividimos en subtemas. En este caso hablaremos un poco de definición, evolución histórica, qué es un alcantarillado sanitario y pluvial, cuál es la oferta del tubosistema de parte nuestro, la normativa que está involucrada con ellos, el comportamiento o las consideraciones de orden hidráulico estructural que debemos tomar en cuenta, el concepto de hermeticidad que vamos a darnos cuenta que es un aspecto muy importante que a veces no lo consideramos en la valía que debe tener, los procedimientos de instalación, un poquito sobre lo que es el concepto de tu sistema integral a nivel de precio, las ventajas del tubo sistema y luego vamos a culminar con la parte de los pozos de visita o pozos de registro o manholes, como es el nombre en inglés, y culminaríamos con la parte de aquellos elementos que conocemos como plantas de tratamiento de aguas residuales que lo que hacen es recibir el agua cruda para poder darle un tratamiento adecuado y darle el destino que queramos tener, ya sea un destino o reutilizándolo para situaciones de riego o eventualmente destinándolo a un cuerpo de agua permanente de dominio público. Pues bien, sin más preámbulo, ¿qué conocemos como alcantarillado? En principio es una red, un sistema que intenta brindarnos una necesidad de servicio básico para poder canalizar todo esto que vemos en las fotografías, que son aguas, sean residuales o no sean residuales, sean pluviales o no sean pluviales, pero que corren a la libre. Lo que nos interesa es poder canalizarlas para tratar de cumplir varias necesidades. Una de ellas, por supuesto, es la necesidad estética, pero también está la necesidad de salud humana y también la necesidad de operación y mantenimiento de la superficie de rodamiento, en este caso de la calle o la infraestructura vial pública. Un aspecto relevante, es algo que nosotros ya hemos notado, de que lo menos predecible ahora es el clima. En décadas recientes se ha vuelto realmente impredecible toda esa situación, pero los dos aspectos que sí podemos considerar que han sido constantes, desafortunadamente, están relacionados con un aumento en la intensidad de lluvias, o sea, tenemos más cantidad de agua llovida en menores espacios de tiempo y también tenemos más periodos de sequía. Entonces, todo lo que teníamos antes distribuido a lo largo de un periodo de 12 meses en cuanto a cantidades de lluvia, ahora tenemos que tratar con ellas en tiempos muy reducidos porque pues bien, los alcantarillados, ya sea sanitarios o pluviales, generalmente están, si los comparamos con la parte de acueductos, que fue lo que vimos la semana anterior, las diferencias o las particularidades que están más referidos a diámetros mayores, no resisten presiones internas, es decir, son tuberías que se conducen bajo el régimen de flujo por gravedad. La instalación se hace a mayores profundidades, es decir, las zanjas son más profundas por una cuestión para evitar contaminar las tuberías de infraestructura potable y el tubo trabaja parcialmente lleno, que precisamente es la característica de un flujo por gravedad, es decir, que no llena todo el tirante o todo el diámetro, sino que tenemos un espejo de agua que define un perímetro mojado que no es todo el perímetro de la tubería como tal. Evolución histórica, bueno, un poquito podemos mencionar o irnos un poco a la época del Imperio Romano, donde teníamos
estas baterías de inodoros públicos en los cuales se lograba hacer el transporte de excretas con agua que corría y que se llevaba a una cuestión, a cloacas, en este caso la cloaca máxima, que era el elemento que podía canalizar y conducir todo esto. También tenemos otras obras en aspectos de mampostería, tal vez mampostería un poco más primitiva, y luego nos permite llegar un poco más hacia acá en épocas recientes, pasando por las partes de tuberías metálicas, tuberías de barro vitrificado, concretos, beso cemento, para llegar a la cuestión de lo que son las tuberías plásticas, específicamente lo que es la tubería de PVC. A nivel de alcantarillado tenemos dos tipos, dos aplicaciones, el sanitario y el pluvial, donde el sanitario lo que hace es recoger las incorporaciones de las aguas residuales que tenemos de cada uno de los domicilios o de cada una de las casas, mientras que el alcantarillado pluvial lo que hace es conducir y captar el agua que cae la lluvia, que como generalmente la zona verde ha sido sustituida por zona de tránsito, zona de asfalto, de pavimento concreto y también de techos, entonces ella corre como escurrimiento libre y por lo tanto tenemos que canalizarla en algunas estructuras llamadas tragantes para luego llegarla a pozos de registro y tomar la decisión de irnos a cabezales de desfogue o eventualmente hacer algún tipo de almacenamiento previo para evitar inundaciones aguas abajo, mientras que en el caso de alcantarillado sanitario, lo que se hace es recoger las aguas negras o grises o aguas residuales en el término más general, hacer toda la incorporación, definir cada uno de los diámetros conforme se va aumentando la contribución de los tramos posteriores y llegar a tomar la decisión de un sistema de tratamiento, es decir, no tirarlo directamente al río, porque eso sería más que una solución o un problema asociado a nivel de contaminantes, sino tener un elemento previo que vamos a verlo al final de la charla, que lo conocemos como sistemas de tratamiento o plantas de tratamiento de aguas residuales. Y por supuesto, para cualquiera uno de los casos, sea pluvial o sea sanitario, en lo que son los cambios de dirección, recurrimos a estos caballeros que están aquí, que son pozos de registro o pozos sanitarios, pozos pluviales o manholes. Pues precisamente eso durante el proceso de diseño, tanto conceptualización de la parte de topografía para verificar o definir las cuencas urbanas y también las partes de las contribuciones a cada uno de los tramos, con base en la definición en un sistema de respaldo, ya sea un AutoCAD o eventualmente algún programa un poco más elaborado, nos permite llegar a esto, a dimensionar diámetros y tipos de tubería con base en las necesidades que se tienen de transporte tanto de aguas residuales como de aguas pluviales. A nivel de tu sistema, Amanco Guavi nos ofrece a ustedes actualmente, y desde hace rato, para serles sincero, una familia completa, la cual está conformada por varios elementos, entre ellos lo que son las tuberías en los diámetros que necesitamos, los accesorios, sean estos inyectados o sean accesorios manuales, generalmente se hace la fabricación manual de accesorios para diámetros mayores de 10 o 12 pulgadas, la incorporación de lo que son las conexiones domiciliares, tanto a nivel de accesorios completos o a nivel de silletas, el lubricante, que como ustedes saben en este caso, lo que utilizamos nosotros son sistemas de junta campana con empaque o empaque con hule, y luego eventualmente la posibilidad de completar el sistema con soluciones a nivel de pozos de registro que nos sirven para poder canalizar, registrar y derivar hacia la dirección que estamos buscando todo el flujo de las aguas, sean sanitarias o sean pluviales. Aquí es importante hacer acotación de que tu sistema no es solo la familia de productos que me dan una solución, sino que ¿Aló? también tiene, sí, Sí, ahora acabo de hablar con él. sí, caballero, dígame. Perdón, ¿hay un micrófono abierto para alguna pregunta? Ok, entonces continuemos. Les estaba comentando que aparte del concepto de tu sistema, que son los elementos físicos que complementan la solución integral, siempre es importante tomar en cuenta que hay otros aspectos un poco más etéreos, pero igual de importantes, como en este caso sería el diseño o la consideración estructural, el diseño de desempeño hidráulico, el proceso constructivo,
el nivel de operación, el análisis de costo y el respaldo de trayectoria de tu sistema, que al final, si yo los conjunto y les doy el valor verdadero que ellos necesitan, me pueden ayudar mucho a tomar esa decisión tan importante en el sentido de qué sistema, qué material o qué solución puedo implementar para cada una de esas dos necesidades, tanto la parte sanitaria como la parte pluvial. Pues bien, les presento a ustedes, si no lo conocen, la tubería NovaFor. La tubería NovaFor nuestra es una tubería PVC estructurada anularmente, que está constituida por una pared interna totalmente lisa y una pared externa corrugada de doble pared. Si uno le hace un corte va a darse cuenta de que esta tubería corrugada nos presenta un perfil cerrado, es decir, no es un perfil abierto. La diferencia entre perfil abierto y perfil cerrado es la capacidad exterior que se tiene para resistir cargas externas. Pues precisamente si yo hago este corte, veo esta sección, la pared interna, y luego este corrugado externo que me da esa característica de resistencia estructural hacia las cargas externas. Recordemos, y como vamos a verlo ahora un poquito más tarde en la charla, a diferencia de los acueductos, donde generalmente el aspecto más importante de diseño a tomar en cuenta es el aspecto de la presión interna, o sea, la presión que me ejerce a mí el flujo que estoy transportando. En el caso de las tuberías por gravedad, sean sanitarias o pluviales, el aspecto más importante o más relevante no es lo que yo no es la presión que yo tengo adentro, porque prácticamente no tengo presión porque es flujo por gravedad, sino más bien el comportamiento que pueda tener este conducto circular ante la carga de relleno y eventualmente la carga, en este caso, de tránsito vehicular que se tiene. Pues bien, para esas configuraciones, nosotros tenemos la tubería de NovaFor, que como les dije es pared interna lisa, pared externa totalmente corrugada, con la enorme ventaja de que el sistema despiga de un tubo y el de campana del otro por medio de un empaque hule, nos permite hacer un sello hidráulico hermético que no permite o que el agua salga o que el agua entre. Entonces se mantiene el principio básico de la ecuación de continuidad en el sentido que sea un campo conservativo, tratando de mantener el mismo volumen de un punto a otro sin tener que quitarle o adicionarle humedad al material de relleno, que como ustedes saben muy bien, si se ha diseñado con algún nivel de compactación y ese nivel de humedad se modifica, sea para arriba o para abajo, puede producir problemas de contracción o expansión de volumen, los cuales se reproducirían tarde o temprano y se marcarían en la superficie de rodamiento como tal. Características de la tubería NovaFor, si ya los conocen, entonces permítanme ser reiterativos en ese sentido. Una tubería flexible de doble pared, donde la pared externa es estructurada, la pared interna lisa. Diámetros disponibles, vamos a ver ahora la normativa, pero bajo esta norma tenemos desde 4 hasta 18 y en esta otra de 18 a 42 el sistema se explica campana con un empaque hule que es el que me hace propiamente el sello hidráulico como tal. A nivel de normativa para tuberías de alcantarillado tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que podemos mencionar. La primera, que es la que siempre mencionamos, inclusive la mencionamos en la charla de la semana anterior sobre acueductos, es la 1784 que me especifica la parte de la resina y formulación o compuesto del PVC. La F949 y la M304 son igual para tuberías, pero para dos aplicaciones muy diferentes. La F949 está muy dirigida a lo que es alcantarillado sanitario, mientras que la M304 está muy dirigida hacia lo que es alcantarillado pluvial. Y estas tres que vienen aquí, la 3212, la 477 y la 2321, lo que hacen es complementar todo el concepto en cuanto al tipo de junta rápida para los accesorios, el tipo de empaque que se utiliza y el método propiamente de instalación. Aquí traigo acotación de que hacemos referencia a la institución ASTM y también a la institución AASHTO, donde de nuevo les reitero y vamos a remarcarlo un poco más adelante. Para tuberías tenemos esta muy dirigida a parte sanitaria y esta muy dirigida a la parte pluvial. Pues precisamente es la F949 la que está dirigida para lo que es alcantarillado sanitario y la M304 para lo que es drenaje o tuberías pluviales. Pero en ambos casos nosotros los fabricamos bajo la tubería PVC NovaFor y lo que hacemos es simplemente acomodarnos o adecuar el diseño a cada una de las características y necesidades estructurales que se tienen para cada una de ellas. Por ejemplo, les menciono que la tubería F949
tiene una rigidez externa, ahora vamos a ver lo que es propiamente la rigidez, pero tiene un valor de rigidez de 46 psi, mientras que para la tubería 304, que es más para la parte pluvial, donde no me interesa mucho la cuestión de poder mantener el nivel de hermeticidad alto, como sí en aguas residuales, los valores de rigidez no son tan excesivos para diámetros grandes. Comportamiento hidráulico, aquí lo importante del comportamiento hidráulico está relacionado con la característica de qué tan liso o qué tan rugoso sea una pared interna de una tubería. En el caso específico de la tubería de PVC, al ser una pared totalmente lisa, no se presenta mayor obstáculo o mayores rugosidades microscópicas a nivel de la pared que eventualmente puedan producir, tal vez no pérdida de energía por fricción, porque estamos hablando de sistemas por gravedad y no presurizados, pero sí retardar o reducir el nivel de velocidad. Y el nivel de velocidad en este caso va a estar muy relacionado con el nivel de caudal transportado. Pues bien, si hacemos referencia a la ecuación que ya conocemos, que utilizamos con bastante regularidad a nivel de conductos que trabajan por gravedad, que es la ecuación de Manning, en ella podemos establecer la relación entre el caudal transportado con base en el área, en el radio hidráulico, con base en la pendiente fondo, pero también relacionándolo con una característica muy importante que se llama el coeficiente de rugosidad de Manning, donde este coeficiente de rugosidad es como la huella digital para una tubería, la que me permite definir si esa tubería me presenta mucho o muy poco nivel de obstáculo al flujo del agua dentro de la tubería como tal. Haciendo referencia a los valores que nosotros presentamos y que se presentan en mucha literatura técnica actualmente, si comparamos los 2 o 3 tipos de tuberías más tradicionales que se utilizan a nivel de alcantarillados, que puede ser concreto reforzado, polietileno de alta densidad o el PVC nuestro, podemos darnos cuenta que existen valores diferentes entre este y este otro. Les menciono que un valor pequeño de rugosidad implica que se va a transportar una mayor cantidad de flujo, mientras que un valor alto de rugosidad significa que se va a transportar una cantidad pequeña de flujo. Pues bien, si yo comparo una tubería PVC con una tubería concreto, vemos que el valor del N-Manning del PVC es más pequeño que el del concreto. ¿Qué significa eso? Que internamente la pared de la tubería PVC es mucho más lisa que la tubería concreto, es decir, tienen menos escoriaciones o tienen menos rugosidades, por lo tanto, no presenta mayor obstáculo al flujo. ¿Eso qué significa? Que si yo parto de una premisa de un diámetro interno de cualquiera referido a tubería concreto y hago uso de esta particularidad de los valores de N-Manning con respecto a la fórmula o la ecuación de Manning, puedo llegar a establecer una equivalencia hidráulica en el sentido de que yo puedo transportar la misma cantidad, de que se puede transportar la misma cantidad de agua con un diámetro interno concreto, utilizando un diámetro que sea 5% menos de tamaño en tubería polietileno o utilizando un diámetro que sea un 12% menos de tubería PVC. ¿Eso qué significa? Significa de que para un mismo diámetro de tubería, yo puedo transportar más agua o más caudal en una tubería de PVC que una tubería de concreto o que una tubería de polietileno, precisamente por el carácter del valor de la N de Manning o el valor de la rugosidad de Manning propiamente. Si yo hago una comparación entre una tubería PVC Novafor y una tubería polietileno, los valores de N-Manning obtenidos a partir de pruebas de laboratorio son muy evidentes en el sentido de que esta tubería es mucho más lisa que esta otra, por lo tanto tiene una mayor capacidad de transporte. Es más, si lo extiendo a los 3 materiales que vimos, concreto, polietileno y Novafor, permítame ahora cambiar el nombre PVC y ponerle Novafor para un diámetro de 18 pulgadas nominal, donde tenemos los valores de N-Manning, podemos determinar lo que vimos en palabras, pero lo vemos ahora gráficamente, que el concreto transporta una misma cantidad de volumen, pero para el mismo diámetro, esa cantidad de agua va a ser menor en polietileno o va a ser menor en Novafor. ¿Qué significa eso? De que puedo lograr una mayor eficiencia hidráulica utilizando valores de tuberías para lo que son alcantarillados sanitarios y pluviales, es decir, alcantarillados por gravedad,
con aquellas tuberías que tengan valores pequeños de N-Manning, porque eso me permite mayor transporte caudal a menores diámetros y por supuesto también valores mayores de velocidad. Importante es considerar de que una tubería no solo es un elemento hidráulico. Obviamente el principal objetivo de una tubería es transportar agua, pero también sabemos que las tuberías no quedan en el aire o quedan en instalación aérea o en la mayoría de los casos quedan enterradas. Pues bien, entonces la tubería no solo es un elemento hidráulico, sino también es un elemento estructural, el cual va a estar sometido cuando está dentro de una zanja a una serie de solicitaciones, que en este caso verticalmente pueden ser el peso propio del material de relleno que está encima de ella, una incorporación o una solicitación debido a la carga viva por tránsito vehicular y luego las reacciones debidas también al hecho de cómo se conforma o cómo se comporta la tubería propiamente. Pues bien, en el caso de una tubería flexible, una tubería plástico, o en este caso la tubería PVC Novafort, esta lo que hace es, a la hora que se superimpone sobre ella algún tipo de solicitación de carga externa de peso, como por ejemplo relleno o el tránsito vehicular, tan superficial como este que vemos aquí, la tubería lo que hace es deformarse verticalmente una pequeña cantidad. ¿Buscando qué? Buscando ensancharse horizontalmente, pero al ensancharse horizontalmente lo que hace es propiciar un mecanismo de empuje pasivo en los elementos, en las columnas de suelo de material que tiene a ambos lados, que le dan ese grado de confinamiento lateral que le permite no seguirse flotando. Pues bien, este movimiento, este comportamiento se denomina arco estructural, en el cual, si me permiten utilizar esa frase, la tubería lo que hace es quitarse el tiro de resistir directamente la carga vertical y la transfiere a los elementos de columna que se encuentran a la par de ella. Obviamente se requiere que los elementos de columna, en este caso el suelo compactado o el material compactado, tenga una suficiente capacidad estructural para poder resistir esas cargas superimpuestas. Y eso se puede ver esquemáticamente en este croquis, pero más esquemáticamente en esta ecuación, en donde yo tengo en la parte del numerador las cargas, en este caso la carga muerta o carga de peso de relleno, la carga vehicular o carga de tránsito propiamente, y abajo tengo los elementos que me dan a mí la posibilidad de resistir estas cargas, que en este caso es una suma del aporte de la tubería por medio de este valor PS, que es el valor de la rigidez de ella, y por medio del valor o la contribución del material de relleno que está alrededor. Claro, ustedes van a decirme, pero ¿qué ocurre en el caso de que las tuberías de PVC y específicamente Novafort son tuberías de espesor pequeño? Y eso es cierto. Afortunadamente, si uno empieza a hacer cálculos numéricos con base en ese denominador, va a darse cuenta que del 100% del aporte que me da estos dos términos del denominador, el mayor porcentaje de aporte lo da el material de compactación, no tanto la tubería como tal. Eso implica de que si yo escojo y selecciono un material que tenga una buena capacidad de compactación, este material me puede ayudar a mí a desarrollar ese efecto de arco estructural, a desarrollar el mecanismo o el empuje pasivo y a evitar que la tubería vaya a deflectarse propiamente. Tanto la tubería bajo la norma F949 como la norma 304 ya tienen especificados desde sus propias fuentes, tanto ASTM como AASHTO, lo que son los valores para cada uno de los diámetros a nivel de los valores de rigidez. Solo como referencia les indico que en el caso de F949, que es una norma más estricta por ser más dirigida a tubería sanitaria o construcción sanitaria, el valor de rigidez es el mismo para todos los diámetros, en este caso 46 libras por pulgada cuadrada. Mientras que para AASHTO M304, que es una norma más tirada a lo que es drenaje pluvial en carreteras, es un poquito más laxo. A partir de tuberías mayores a 15 pulgadas, ya los niveles de rigidez no son tan excesivos como 46, sino que van bajando gradualmente. ¿Por qué? Porque se apuesta mucho al aporte que puede darme un buen material de relleno para lograr esa estabilidad y lograr la interacción
solo tubería que, como les digo, es el alma y vida del comportamiento, una tubería flexible dentro de una zanja. Pues precisamente por eso nosotros definimos que hay dos tipos de tuberías, las tuberías rígidas y las tuberías flexibles. Las tuberías flexibles son las que yo indico aquí, en las cuales se desarrolla ese efecto de arco estructural, en el cual la tubería se deflecta e intenta, y así lo logra si existe un buen material de relleno compactado a ambos lados de ella, de que sea el empuje pasivo el que me dé el confinamiento lateral para evitar que la tubería se deflecte y se falle. En el caso de una tubería rígida, que es esta que estoy señalando, al ser espesores de pared muy grandes, por ejemplo una tubería con concreto reforzado, el mecanismo de comportamiento no es por deflexión, sino es por resistencia. Es decir, la tubería empieza a absorber todo el peso, lo traduce en resistencia, lo traduce en un efecto que se denomina bóveda estructural, y la falla que se produce no es una falla por deflexión, como sería el caso de ese, sino es una falla frágil o estrepitosa, como es el caso de una tubería concreta. Entonces, diferencias entre tubería flexible y tubería rígida es espesores de pared, pero más importante, los mecanismos de comportamiento, arco estructural, en este caso, o sea, teoría o diseño por deflexión, y bóveda estructural, o sea, diseño por resistencia. Existen tanto a nivel de ASTM lo que es toda la normativa y toda la consideración a nivel de pruebas para tuberías rígidas como a nivel de pruebas para tuberías flexibles. Llamo la atención en el sentido de que se puede utilizar, en el caso de las tuberías nuestras o tuberías flexibles, el mismo material de sitio que uno obtiene a la hora de excavar la zanja, siempre y cuando ese se pueda compactar y siempre y cuando se logren respetar estos sectores, un sector inicial que es el encamado, que es el que me da la pendiente de fondo y me da la distribución uniforme de la parte inferior de la tubería a lo largo de toda la conducción. Luego un relleno inicial, que es el que me da propiamente el efecto de confinamiento lateral, y luego un relleno final, que es el que me permite hacer una transición desde este punto hasta la parte superior de la zanja, donde eventualmente podría también aparecer la carga viva de tránsito vehicular. También existe un punto muy importante que uno debe tomar en cuenta para el caso de tuberías, sean flexibles o sean rígidas, que es el efecto de flotación. Flotación, como ustedes saben, es cuando tenemos una presencia a nivel o napa freática, como queremos llamarle, entonces eso nos produce una fuerza boyante que literalmente intenta empujar hacia arriba la tubería. Aquí lo importante es lograr hacer esta inecuación en el sentido de poder tener esa fuerza de flotación sea inferior a la configuración de tanto el peso del tubo como el peso del agua que va a llevar, al igual como el peso de los dos sectores de material, tanto el que está sumergido o saturado como el que está seco. Si logro hacer eso, entonces, independientemente que sea una tubería plástica de espesores pequeños, no va a ocurrir problemas por flotación. Generalmente no ocurre, pero siempre es bueno hacer la comprobación correspondiente. A nivel de pruebas, existe en la norma D2241 la forma de determinar cuál es la capacidad de rigidez externa, que es este valor que colocamos en el denominador de la fórmula y la que me permite calcular o controlar las deflexiones máximas durante la operación y vida útil del proyecto. Y de nuevo traigo acotación de que una carga vertical lo que hace es deflectar un cierto porcentaje pequeño de la tubería flexible y esta genera estos efectos de empuje pasivo que me ayudan a estabilizar y darle el blindaje de confinamiento lateral. Pues bien, en PVC podemos encontrar desde perfil cerrado, que es que nosotros ofrecemos, hasta perfil abierto, que es el que ofrece otra empresa. Aquí lo interesante es que la configuración de perfil cerrado o continuo me da una caracterización de rigidez externa mayor que la configuración de perfil abierto o discontinuo. Entonces, es importante tomar en cuenta que existen esas dos diferencias entre ofertas de PVC a nivel de perfil cerrado como a nivel de perfil abierto. En cuanto a lo que es la parte de hermeticidad, la hermeticidad está relacionada con la propiedad que nos permite garantizar que el flujo o el volumen de agua de un punto A un punto B se mantiene, es decir, que no vamos a tener ni pérdida de agua durante el trayecto, ni adición de agua durante el trayecto. Y eso solo se logra
si existe precisamente ese grado de estanqueidad o ese grado de hermeticidad en las uniones, en los puntos en los cuales un tubo se une con el tubo o en los puntos en los cuales un tubo se une con un accesorio. ¿Por qué? Porque si eventualmente no ocurre eso, entonces eventualmente con el tiempo vamos a tener ya sea incorporación o intrusión de elementos porque hemos tenido o hemos perdido la hermeticidad o el sello hidráulico en las uniones como tal. Y eso se reproduce tarde o temprano o se marca en las estructuras, en las superficies de rodamiento, sobre todo si esas son rígidas como el caso del pavimento. Y como ustedes saben, si eventualmente ocurre esa situación, la única solución es escarbar, sacar la tubería y volver a hacer todo el proceso de compactación y el proceso de colocación. Entonces, nos sale más costoso el proceso de reparación que el proceso de previsión que pudo haber tenido durante la fase de diseño, escogiendo o intentando escoger un sistema de tubería que sea por sí solo hermético. Y la hermeticidad está definida no tanto, la hermeticidad está definida tanto por el sistema de unión como por el sistema de capacidad estructural externa que tenga la tubería. Es decir, yo puedo tener una tubería que tenga el mejor sistema de unión, pero si su comportamiento no es el acorde con el que se necesita en el proyecto, tarde o temprano va a tener problemas. Y precisamente es la hermeticidad el factor importante, el cual nosotros podemos garantizar a nuestros clientes, tanto por el tipo tubería, por el tipo rigidez externa, como por el tipo de empaque que a continuación les muestro aquí, en el sentido de que, en este caso, colocado en una espiga, cuando la campana abrace la espiga, va a producirme esta longitud de empotramiento, esa longitud de desarrollo que evita que agua entra o que agua sale. A nivel de instalación, siempre es importante tomar en cuenta varios aspectos relevantes, tanto desde el punto de transporte y manejo para evitar de que las tuberías se vayan a dañar, porque al ser tuberías plásticas y no estar todavía enterradas, eventualmente pueden sufrir algún tipo de problema durante el transporte y manipulación, al igual que en almacenamiento. Afortunadamente, en nuestros manuales técnicos y como parte de nuestros compañeros asesores técnicos comerciales, ellos siempre brindan la información completa y adecuada sobre cuáles son los procedimientos convenientes de almacenamiento, tanto en estivas, tanto en proyectos, como eventualmente si la estiva o almacenamiento va a superar los 30 días. Cuando eventualmente ocurra esto, la recomendación nuestra es tener algún techo temporal o provisional que nos evite que la radiación ultravioleta pueda disminuir la capacidad de impacto de la tubería como tal. Recordemos que la radiación ultravioleta no me produce problemas a nivel de rigidez mecánica, pero sí me produce problemas a nivel de rigidez de impacto. Y las tuberías, a la hora que se instalan o que son instaladas en el proyecto, como son tuberías grandes, generalmente los instaladores o las cuadrillas de instalación lo que hacen es botarlas, tirarlas o no tratarlas con mucho cuidado. Si esas tuberías estuvieron más de 30 días sin protección, eventualmente pueden llegar con un cierto grado de pérdida de esa rigidez que eventualmente pueda producirse algún tipo de fisura durante la instalación como tal. Y precisamente hablando de la instalación, tenemos también definido en ASTM una normativa que nos define los lineamientos en los cuales debemos seguir, que es bajo la norma D2321, que específicamente fue lo que vimos en una diapositiva anterior, en el sentido de poder definir bien y dimensionar cuál es el material y el espesor de lo que llamamos el encamado, que es la zona inferior. También definir bien lo que son los anchos de zanja y el material adecuado que se debe colocar tanto por debajo, alrededor y por encima de la tubería, al igual que el otro sector que llamamos relleno final, que es la transición entre la corona de la tubería y el punto en el cual o llegamos a la zona verde o llegamos a la zona de tránsito vehicular. Pues bien, tanto los puntos o los aspectos de altura, en este caso de profundidad de zanja, ancho zanja, selección del material de encamado, selección del material de relleno, el proceso de compactación como tal, está bien determinados tanto en la norma de 2321 como en nuestro manual técnico de instalación de tuberías NovaForte. En principio, nosotros apostamos o intentamos decirle al cliente que existe la posibilidad de poder utilizar material nativo, el material que se pueda obtener de la excavación, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que vamos a ver un poquito más tarde ahora.
En cuanto al proceso de instalación, pues ya lo conocemos. Lo primero es preparar la superficie, limpiar, utilizar el lubricante para lograr que para lograr los sellos herméticos tanto a nivel de tubería a tubería como a nivel de tubería accesorios, sean accesorios completos, en este caso, por ejemplo, una Y reducida tal vez de 8 a 4 pulgadas, o una silleta T, una silleta sanitaria en los diámetros que nos correspondan para hacer la incorporación de las conexiones domiciliarias de aguas residuales. Pues bien, el material que se utiliza para poder hacer la colocación o poder garantizar la hermeticidad de la junta campana con empaque, en este caso con el empaque como tal, es el lubricante, que es simplemente lo que nos permite es facilitar la inserción del elemento espiga, que es uno de los extremos del tubo, dentro del otro elemento, dentro del otro extremo del tubo que se llama campana. Por medio de la información que viene a nivel de los manuales técnicos, la recomendación es que la espiga penetre hasta la campana para lograr que el empaque que se coloca en el primer valle nos dé ese grado de hermeticidad para evitar, como les dije hace un momento, de que agua salga o que agua entre propiamente. Por supuesto, el sistema completo no solo es tubería, sino también son las conexiones domiciliarias, y la intención es tener precisamente toda esta integralidad en el uso del material, tanto a la hora de recibir las aguas de los domicilios, como a la hora de incorporarlos a la tubería principal, a los pozos de visita o pozos de registro para hacer los cambios de dirección, y luego a las conexiones propiamente que van a cada uno de los domicilios. La instalación de las silletas o Y reducidas, que son los elementos que nos permiten hacer las derivaciones, son tan sencillas como el manejo mismo de la tubería, en el sentido de hacer las perforaciones adecuadas, colocar los materiales y hacer propiamente las conexiones con las tuberías que van a los domicilios. Les había comentado que una particularidad o una ventaja de la tubería NovaFor, al ser una tubería estructurada que tiene una capacidad de rigidez bastante alta, es que eventualmente yo puedo hacer uso de los mismos materiales de sitio sin tener que recurrir a materiales selectos que en la mayoría de los casos implican inversiones adicionales que eventualmente quizás no fueron proyectadas durante el proceso de presupuesto. Pues bien, yo puedo utilizar cualquier tipo de material siempre y cuando, por ejemplo, no sean arcillas no expansivas. En este caso vemos que utilizo material de excavación. Utilizo material inclusive de excavación en procesos o en sectores en los cuales tenemos tránsito vehicular cercano. También puedo utilizar ese mismo material donde hayan profundidades altas, siempre y cuando podamos cumplir con esos aspectos, tener un encamado adecuado, tener un material resultante de la excavación que pueda ser compactado, precisamente una compactación manual a ambos lados del tubo, y con una inspección de nuestra parte o una inspección del ingeniero encargado del trabajo. La inspección implicaría que se puede realizar la instalación de tuberías aún a superficies aún a profundidades tan superficiales como estas, y aún con el paso de maquinaria, porque recordemos que aunque los planos nos definen coberturas finales de enterramiento o profundidades máximas de enterramiento, es durante el proceso constructivo donde nosotros no podemos tener toda esa profundidad, porque por ejemplo no tenemos la subbase, no tenemos la carpeta asfáltica, y además tenemos la incorporación, la presencia de altos tránsitos de maquinaria pesada, cosa que no ocurre durante la vida común y útil de la operación del sistema. Entonces, precisamente esta situación de la situación del proceso en ejecución es la condición más crítica, porque tengo menores volúmenes o menores profundidades de enterramiento y protección sobre la corona, y probablemente tengo también mayores presencia de magnitudes muy grandes de carga que no voy a tener en la vida operacional útil del proyecto. Eventualmente también puedo utilizar como suelo original limos arcillosos siempre y cuando pueda compactarlos. También suelos aluviales siempre y cuando no tengan mucha presencia de contaminantes o elementos finos, ya sea para lo que es pasos de carretera o lo que es eventualmente encauzamiento de pequeños cauces de río para tratar de habilitar pasos sobre ella. También lo que se denomina lastre grueso o lastrón, siempre y cuando se pueda compactar. Vea que hasta el momento no hemos hablado de materiales
de préstamos, sino hemos hablado de materiales que yo puedo utilizar porque lo estoy obteniendo de los procesos de excavación de las zanjas, lastre fino si fuera el caso, por ejemplo, o eventualmente ya podría pensar en arena o piedra quebrada por si eventualmente no tengo materiales que me puedan aportar la capacidad de resistencia y compactación que estoy necesitando. Y luego si tuviera la situación del caso de flotación en el cual empiezo a excavar y me encuentro nivel freático, la mejor solución es disponer por lo menos alrededor de la tubería, alrededor, por lo menos hasta el punto de la corona, como material de relleno, piedra quebrada o piedra triturada con geotextil, para que la piedra quebrada me sirva o me cumpla las dos funciones, tanto la función estructural de darle el confinamiento lateral a la tubería, como la función de abatimiento gradual del nivel freático por medio de este elemento filtro, este elemento de drenaje, que va a tener una pendiente, que va a llegar hasta un pozo de registro y que a partir de ahí puede darme salida a esta agua que está entrampada y que se está representando como un nivel freático existente durante la instalación como tal. Pues bien, entonces todo eso es para mencionarles que las tuberías nuestras se pueden colocar en prácticamente todos los procesos, en todos los tipos de proyectos que ustedes puedan imaginarse, tanto a nivel de cobertura verde, a nivel de cobertura vehicular, en profundidades altas, profundidades bajas, donde lo que nos interesa es precisamente escoger tanto el ancho como el material, como el proceso de compactación y por supuesto rematándolo con este tipo de tubería donde el empaque es lo que nos permite garantizar la hermeticidad, que como vimos es la parte más importante de un sistema de alcantarillado, sea un alcantarillado sanitario o un alcantarillado pluvial. Por supuesto, uno no solo debe quedarse en la cuestión de lo que yo creo que pueda hacer un sistema, también tengo que comprobarlo. Y lo compruebo por medio de dos tipos de pruebas muy sencillos de hacer en campo. Una de ellas es la prueba de estanqueidad por medio de volumen de agua, o una la prueba con testigos de un mandril o algún elemento para determinar si pasa o no pasa. Cualquiera de estos dos me pueden llegar a mí a definir a priori si la instalación que se está haciendo quedó bien o quedó mal, tanto a nivel de hermeticidad como a nivel del respeto o el mantenimiento del diámetro como tal. Quise traer aquí a colación la cuestión de lo que es el precio, pero no por el hecho de decir qué sistema es más barato o qué sistema es más caro, no, sino para tratar de calibrarnos todos en el sentido de que el factor decisorio para poder escoger un sistema no debería ser el precio de la factura de la tubería, no. Debería ser más bien un análisis un poco más completo y más integral que trate de tomar en cuenta estos cuatro aspectos que me permito mencionarles. Uno relacionado con la excavación de la zanja, otro relacionado con la compra o con la factura propiamente de la tubería, es decir, lo que me cuesta comprar la tubería a un proveedor. Otro relacionado con el proceso de instalación y acoplamiento, o sea, la mano de obra que se debe invertir de parte de mi cuadrilla o la cuadrilla que yo estoy contratando para colocar la tubería dentro de la zanja. Y cuando digo colocarla, no es solo colocarla, sino es acoplarla para que sea hermética. Y por último, el proceso de relleno y compactación de la zanja. Pues bien, habíamos visto que a nivel de valores de N de Manning, uno puede determinar tuberías más lisas o menos lisas. Entonces, con base en eso, uno puede, jugando con este valor de la N Manning, para un mismo valor de caudal transportado, uno puede manejar distintos materiales de tubería con distintos diámetros. Es decir, me intento explicar, para un cierto valor de caudal que debo transportar, yo puedo transportarlo con una tubería, por ejemplo, concreto, con un diámetro determinado, pero también puedo transportar ese mismo caudal como equivalente hidráulico con una tubería de Novafor con un diámetro menor. Entonces, ¿qué significa eso? Que solo eso me implica que ya mi excavación de la zanja va a ser menor porque no tengo que recurrir a una tubería tan grande como fue en este caso, por ejemplo, el concreto reforzado. Luego el precio de la tubería como tal, generalmente las tuberías de plástico se fabrican en longitudes de 6 metros. Otros materiales más rígidos o más pesados, están supeditados a longitudes de 1,25 m, 2,50 m, lo que implica una mayor cantidad de uniones dentro de la zanja. Entonces eso implicaría que en este otro aspecto que está aquí, sería tanto
más cantidad de uniones, más tiempo de instalación y posiblemente más más potenciales lugares de falla o pérdidas de hermeticidad. Y por último, el relleno y compactación de la zanja. Si me permite entonces pasar un poco rápido esto, porque no quiero detenerme mucho en los precios, lo que quiero detenerme más es en el concepto, es de que para tuberías, los diámetros externos, que son los que a mí me definen el ancho de zanja, porque al ancho de zanja hay que sumarle los espesores o más bien los anchos de material que tiene que haber entre el borde de la tubería y el borde o la pared de la zanja, entre menor sea el valor de N-Manning, podemos tener menores diámetros. Si a eso le tomo en cuenta de que la tubería como tal, obviamente el precio de la tubería tiene un peso importante, pero no es lo relevante, porque si tomo en cuenta también de que a la hora de utilizar la maquinaria, si la tubería es muy pesada o es muy corta, va a acarrearme precios mayores y tiempo de mayor instalación que si fuera una tubería más larga y de mucho menos peso, pero también con una capacidad resistente mayor. Y por supuesto, si eventualmente toma en cuenta de que durante el proceso de instalación yo puedo hacer uso, porque mi tubería, en este caso el NovaFor, es de perfil cerrado y me ofrece una capacidad de rigidez externa bastante amplia, yo puedo utilizar el mismo material de sitio que excavo como material de relleno sin necesidad de tener que recurrir a un material selecto, cosa que sí debería hacerlo, por ejemplo, tal vez con una tubería de plástico, si fuera el caso, de un perfil abierto que tenga una rigidez muy baja y que la cual me vea supeditado a utilizar ya sea arena o piedra triturada, la cual obviamente se convierte en una inversión mayor. Pues yo cuando hago toda la cuestión de la suma, al final lo que me doy cuenta es que no es precisamente como factor decisorio principal el hecho de que un tubo sea más caro o sea más barato que el otro, sino es propiamente el concepto del tubo sistema integral, tomando en cuenta esos aspectos de excavación, de rigidez estructural, de material de relleno y de tiempo de instalación, los que a mí me pueden definir sobre cuál material opto o no opto para comprar. Pero más importante es que si un sistema es económicamente competitivo con las otras alternativas, como lo es nuestra tubería NovaFor, y además presenta esta componente tan importante, una hermeticidad probada con sistemas de campana con empaque que son totalmente herméticos, pues pareciera que una posible decisión sería de seleccionar este tubo sistema en contra o en detrimento de otros tubos sistemas. Pues bien, como para ir resumiendo, la tubería NovaFor o el sistema tubería NovaFor tiene un buen comportamiento mecánico, una mayor capacidad hidráulica porque son espesores menores, hermeticidad comprobada por este caballero que es el empaque de hule, alta resistencia al impacto, alta resistencia química. Comparémoslo, por ejemplo, con una tubería que pueda estar conduciendo aguas residuales o aguas con algún tipo de residuo. El PVC tiene una mayor amplia gama de resistencia a lo que es conducción de soluciones o de solutos dentro del agua que otros tipos de material, una flexibilidad, una buena resistencia a la abrasión por el hecho de ser tuberías totalmente lisas internas, bajo peso. El proceso de instalación es muy sencillo, una familia de accesorios completa, cosa que no ocurren con otros sistemas de tuberías, y una unión con empaque que me permite tener precisamente esa hermeticidad sin mayor incorporación o mayor inversión en cuanto a lo que es tiempos de instalación. Y las aplicaciones, como las vimos, generalmente pueden ser todas estas, pero están más tiradas o más definidas para lo que son alcantarillados sanitarios y alcantarillados pluviales sustentados en estas 4 características. Tubería doble pared corrugada, mejoramiento de la capacidad de carga por este mecanismo de arco estructural, uniones confiables por el medio del empaque y luego la presencia de un sistema espiga-campana formado a partir del mismo elemento de la tubería que no requiere algún tipo de PVC o cemento solvente o fleje PVC que se fusione químicamente, sino que se utiliza por medio de un empaque de hule, un lubricante que permite que un tubo ingrese dentro del otro por medio de ese sistema que está aquí. Afortunadamente tenemos a nivel tanto impreso como a nivel de nuestras hojas web una buena cantidad de fichas técnicas y documentación que precisamente les permite a ustedes y a nosotros mantener este nivel de conversación de información técnica para que se pueda garantizar
de que durante la fase de selección y diseño, al igual que durante la fase de instalación y colocación, la tubería y el sistema cumplan con las características que estamos buscando, que generalmente está referido con hermeticidad, es decir, un buen sistema que me cumpla estructuralmente, que me dé la eficiencia hidráulica que yo necesite y que no me dé problemas de hermeticidad en el corto, mediano o largo plazo. Y precisamente es donde yo tengo los mayores problemas de hermeticidad, o por lo menos una buena parte de ellos, es a la hora de llegar la tubería a los pozos de registro o los pozos sanitarios o los manholes. Y es precisamente porque tratamos de hacer la compatibilidad de formaciones de un material plástico con un material de concreto. Para eso, en algunos casos, podemos optar por soluciones como estas, que son elementos de plástico que nos permiten hacer la transición dentro de la chorrea del elemento del pozo de visita, o eventualmente recurrir a soluciones más completas que también comercializamos o vamos a comercializar, llamadas pozos de visita, en este caso el polietileno, que nos permiten precisamente por medio de sistemas modulares tomar prácticamente cualquier profundidad que se requiera, teniendo lo que son los elementos superiores, los elementos inferiores, a nivel del ingreso y necesidad de diámetros de ingreso y necesidad de diámetros de salida para continuar con la línea principal. Y también les ofrecemos la posibilidad de hacerlo, perdónenme la expresión, hechizos o manuales en los cuales eventualmente podemos recurrir a tubería Novafort o tubería Novaloc para hacer el empate por si eventualmente las profundidades son mayores a las que el módulo nos da como tal. Y por último, hablemos un poco de lo que es el último elemento, pero que no es el menos importante, al menos en el caso de la conducción de alcantarillado unitario, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales. Pues bien, un poquito de historia, lo que podemos ofrecerles. Nosotros les ofrecemos lo que son letrinas, lo que son, bueno, antes de eso, nada más definir las aguas residuales, nosotros las podemos caracterizar o unificar como la combinación de dos tipos, las aguas grises, que son las que vienen de lavaplatos, grifo, lavadora, duchas y lavabos, es decir, que generalmente no tienen ningún contenido orgánico, y luego las aguas negras, que son las que vienen de los inodores, donde sí hay ese contenido orgánico, esos residuos fecales producidos precisamente por las excretas que nosotros disponemos en cada uno de ellos. Pues la suma de estos dos corresponde con las aguas servidas o domésticas. Y aquí lo importante del tratamiento o de la depuración o de la reducción de la posible contaminación es tratar de reducir estos componentes químicos que encontramos en esta tabla, donde quizás los más importantes sean el DBO, que es el contenido de carga orgánica, y el DQO, que es la presencia de químicos propiamente en el agua como tal. Pues bien, a niveles de tratamiento tenemos el más sencillo, que es la letrina, que en realidad no es ningún tratamiento, sino es simplemente un elemento para poder sustituir un inodoro donde no se puede hacer. Luego tenemos una fosa séptica, que es un tratamiento primario, pero que requiere otro tratamiento adicional. En este caso sería un drenaje como tal, el cual solo sirve si el suelo tiene la capacidad de infiltración para darnos esa posibilidad de depuración. Tenemos otro que es el biodigestor, en el cual es un avance con respecto a este, porque dentro del elemento tenemos un filtro que nos ayuda precisamente a dar un tratamiento secundario adicional. Y por último tenemos el más completo, que nosotros llamamos plantas de tratamiento de aguas residuales, donde lo que nosotros hacemos es, por medio de una asesoría a nivel previo al proyecto, ofrecerle al cliente o al desarrollador todo el proceso de diseño para lograr que para lograr hacer una depuración completa o bastante completa de las aguas residuales o de la carga orgánica que viene en las aguas residuales por medio de un sistema que se denomina lodos activados con aireación extendida, que es un sistema completo como tal, donde tenemos como características una alta remoción de la demanda bioquímica del oxígeno, o sea, la carga de materia orgánica, un impacto ambiental mínimo, una ausencia de malos olores y otras molestias. Voy a explicarles por qué. Obviamente, los residuos fecales tienen malos olores porque las bacterias son bacterias anaeróbicas que funcionan o trabajan en presencia de nitrógeno. Nosotros lo que hacemos es, dentro del sistema aeróbico,
como dice la palabra, es aerearlas, es decir, las inyectamos oxígeno para pasarlas de ser bacterias anaeróbicas a bacterias aeróbicas. Y la particularidad de las bacterias aeróbicas es que trabajan en presencia de oxígeno y no producen malos olores, lo cual es una ventaja porque precisamente uno lo que intenta es tratar de que las aguas residuales ingresen y por medio de un sistema de depuración y un tiempo de retorno o tiempo de retención hidráulica que generalmente dura de 24 horas, pasar las aguas, darles un proceso de ciclo de depuración para disminuir y reducir al máximo el contenido de carga orgánica. ¿Por medio de qué? Por medio de una inyección de oxígeno. ¿Y cómo se logra? Por medio de un soplador que generalmente está fuera de la planta de tratamiento y que lo que hace es inyectar oxígeno por medio de estos elementos que se llaman difusores, que son discos de microburbuja fina de 50 centímetros de diámetro que se inflan y desinflan, y ese proceso de inflado y desinflado lo que hacen es incorporar oxígeno en el agua para hacer la transición de anaeróbico a aeróbico y hacer todo el proceso de depuración. Pues bien, los elementos que conforman los sistemas de tratamiento es una cámara de entrada donde se hace toda la limpieza de toda la cuestión que llega que no es carga orgánica. Desafortunadamente, a veces nosotros consideramos que los sistemas de alcantarillado sanitario, vayan o no vayan a una planta de tratamiento, son basureros. Entonces ahí disponemos desde residuos de alimentos, plásticos, papeles higiénicos, Kleenex, toallas sanitarias y todo. Y eso obviamente en este caso va a la planta de tratamiento. Para eso tenemos una rejilla y un mantenimiento rutinario que lo que hace es botar toda esta basura y disponerla en un relleno sanitario para que solo entre agua con contenido o con residuo fecal. Una vez que entra ahí, entonces ingresa a un elemento concreto reforzado que se llama tanque aireador, donde, como si me permiten leer, se produce el proceso biológico, que lo que se hace es por medio de la incorporación de oxígeno que está en la parte de abajo, hacer este proceso de recirculación y formación de burbujas, trasladando las bacterias del ámbito anaeróbico al aeróbico por medio de transferencia de oxígeno al aire, y ese proceso de oxigenación lo que hace es que las mismas bacterias ahora que son aeróbicas empiecen a comerse los residuos fecales y a comerse ellas mismas en un proceso de 24 horas, depurando hasta un 95% la carga orgánica que inicialmente había ingresado. Una vez que ocurre eso se deposita, se sedimenta en una cosa llamada sedimento secundario, en el sedimentador secundario, en el cual lo que se hace es flocular o buscar separar por medio de cantación sólida los elementos, en este caso los elementos de las bacterias, para luego pasarlo a un digestor de lodos, que es la fase final, y el digestor de lodos va directamente ya a la cámara salida, y en la cámara salida se puede tomar la decisión o de pasarlo directamente a un río, porque el agua ya va totalmente tratada, no es agua potable, pero va con los parámetros exigidos por ley para poder ser vertido a un cuerpo de agua permanente sin que produzca mayor contaminación, o eventualmente se podría reutilizar en un sistema de riego no por aspersión, sino por goteo, para evitar que entre en contacto con las personas. En principio, el corte hidráulico, como les dije, entran las aguas, se airean por medio de los difusores de aire que reciben el oxígeno del soplador que está en una caseta, eso se recircula, se recircula y se pasa a un sedimentador secundario, se sedimenta y luego el efluente sale como agua tratada y esto se retira directamente a una disposición que se llama lecho secado, donde se obtiene ya el residuo final. Y como fotografías, la fotografía siempre ayuda mucho a tratar de explicar un poco el aspecto teórico como tal. Veamos, muchos son proyectos en Costa Rica, disculpe, porque era donde tenemos mayor tecnología o mayor evidencia y experiencia en ese sentido, pero en ese caso es un hotel donde tenemos, obviamente es un hotel, ¿verdad? No hay presencia de malos olores, y en este caso la planta de tratamiento queda expuesta para que el registro visual sea mucho más sencillo y podemos ver en la fotografía que existe esa circulación precisamente debida a la inyección del oxígeno
en el agua que se cuenta en el tanque aireador. También tenemos el caso de otro hotel, que la planta está un poco más escondida o más mimetizada arquitectónicamente, pero también está muy cerca de las zonas de tránsito, y eso es porque precisamente no se producen malos olores. También otro hotel en el cual el arquitecto le dio la posibilidad de esconderla totalmente, única y exclusivamente por una cuestión arquitectónica, y al final lo que la planta parece ser es cualquier cosa menos una planta. Se pareciera ser más bien como una bodega de equipos de mantenimiento. También tenemos casos de call centers o oficinas empresariales en los cuales también la premisa es una buena cantidad de personas transitando, entonces se busca el menor impacto tanto visual como de olor, y en este caso se logra con un sistema de planta aeróbica como propiamente, al igual que en el caso de hospitales, que en ese caso es el caso del hospital de la provincia de Alajuela, con esa capacidad de tratamiento, donde obviamente se reciben las aguas residuales domésticas, se hace el tratamiento y luego se depura y se tira el agua directamente al río como tal. Bueno, veo que son las 7 de la noche, entonces no quiero extenderme más bien entonces procedamos a abrir el acostumbrado espacio de comunicación en ambos sentidos entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Rubén. Hay bastantes preguntas en el chat. Si logra ver, también se las vamos a ir leyendo por acá. Iniciamos con la ingeniera Loita Mendieta. Consulta que si existe algún plan de capacitación para el personal que hará las reparaciones de este tipo de tuberías o de conexiones nuevas al sistema de alcantarillado. Pues en realidad sí, eventualmente la enorme ventaja de ese sistema es que bien instalado no debería haber ningún tipo de problema, pero si eventualmente durante el proceso de instalación o proceso de operación, qué sé yo, alguna maquinaria cae encima de la tubería o escarban y se habían olvidado que iba una tubería y lo rompen, nosotros tenemos elementos que se llaman uniones de reparación, que lo que hacen es sustituir el elemento dañado por medio de los empaques para lograr de nuevo la hermeticidad. Luego dice, ¿por qué utilizar tubería Novafor y no tubería convencional PVC SR41? Esa es una excelente pregunta. A nivel de rigidez externa, la tubería Novafor tiene una mayor capacidad estructural que la tubería SR41. Y luego, si nosotros hacemos un corte en las tuberías, démonos cuenta, como vemos en la fotografía, que la tubería Novafor es una pared interna lisa y la pared corrugada externa, la pared externa corrugada, mientras que la tubería SR41, como cualquier tubería SDR, es sólida. Cuando uno compra PVC, lo que compra es volumen de material. En este caso en particular, la tubería Novafor tiene una mayor capacidad estructural, pero menos volumen de material porque apostamos mucho a la rigidez debido al corrugado externo, mientras que una tubería pared sólida, esa rigidez externa se nos ve reducida. Entonces, por eso quizás pueda ser una buena respuesta en el sentido que por qué utilizar Novafor y no utilizar tubería convencional SR41. Para las capacitaciones se pueden solicitar directamente con la empresa que provee la tubería. Sí, efectivamente, así es cuestión nada más de coordinar con nosotros. Y luego hay una pregunta a don Eric, ¿qué solución podría dar una tubería de diámetro de 18 que no se ha instalado correctamente y que no se introdujo la espiga, en la campana y ahora que se hizo una abertura interna entre los tubos? Ah, qué interesante ese punto, Eric. Pues sí, es una cuestión importantísima. Aquí la hermeticidad sí se vio comprometida porque la espiga no penetró en la campana, entonces quedó un espacio. Recordemos en algunas de las fotografías que presentamos que el empaque debe quedar lo más cercano posible al tope, o sea, a donde comienza propiamente el sector de la campana. Bueno, yo podría decirle que lo que yo he visto, no es lo que recomienda Manco, pero lo que yo he visto es que en esos casos, algunos constructores, algunos desarrolladores lo que han hecho como iniciativa de ellos, no, Eric, le reitero, es chorrear un anillo concreto alrededor de ese sector, es decir, blindar o crear una capa de concreto alrededor de eso para que me dé la hermeticidad. Como le digo, no es la recomendación de Amanco, es lo que yo he visto como solución inmediata que han hecho los constructores para evitar eso. La recomendación nuestra sería tratar de cortar la campana
y proceder a utilizar lo que nosotros llamamos una unión de reparación, que en este caso es un niple que tiene campana a ambos lados, entonces sí se puede hacer ya el proceso correcto de inserción de un extremo en cada uno de los extremos de este niple que tiene campana en los extremos, con los empaques adecuados para lograr hermeticidad y luego proceder con los sistemas o con procedimiento de compactación. Luego vamos a ver, me llama la atención de parte de don Sergio que en la tabla que usted presentó los diámetros de 949 terminan en 18. No, es correcto, don Sergio, usted tiene toda la razón, sí, efectivamente. Según nosotros tenemos la posibilidad en F949 de fabricar desde 4 pulgadas hasta 36 pulgadas actualmente. Eso significa que ahí estaría metido los 24 pulgadas o 600 milímetros que usted necesita bajo la norma F949. Y también tenemos la posibilidad de fabricar, según AASHTO, desde 4 hasta 42 pulgadas en la normativa y en la rigidez que ellos tienen. Más bien, discúlpenme porque no indiqué en la diapositiva todos los diámetros que comercialmente podemos fabricar de acuerdo a cada una de esas dos normas, don Sergio. ¿Alguna otra pregunta? Porque veo que esa es la última. Claudia, ¿ustedes tendrán alguna pregunta para aprovechar? Sí, una preguntita. ¿Qué ocurre después de las 36 pulgadas? Tengo entendido que hay otra norma, la STM F2307, pero no sé si esa va a ser la próxima charla porque viene el alcantarillado pluvial ya diámetros mayores. Vamos a ver si es una excelente pregunta. La ASTM F2307 era la norma que estaba referida con la tubería Novaloc. La tubería Novaloc es la tubería que nosotros actualmente fabricamos para diámetros grandes, como usted dice muy bien, que es a partir, por ejemplo, de 48 pulgadas, 54 pulgadas y 60 pulgadas. Efectivamente, para lo que son conducciones pluviales de gran diámetro, tenemos la opción de tubería Novaloc, que creo que es a la que mis compañeros van a enlazar con el concepto también de sistemas de retención pluvial, me parece. Muchas gracias, Leandro, por realmente esta charla. Creo que muchas personas han aprendido novedades realmente de lo que son las tuberías del alcantarillado sanitario, otra forma realmente de seleccionarlo con criterios no solamente de un precio directo, sino también de la característica estructural de la tubería, de también la capacidad hidráulica, de la rigidez del soporte, que podemos hacer zanjas un poco menores y realmente la excavación es un costo bastante importante en nuestros proyectos. Agradecerte como siempre tu participación. Estamos compartiendo en el chat los enlaces para las redes de ANISA, también para que nos visiten. Igualmente, esta charla está siendo grabada y se va a compartir en el canal de YouTube de ANISA y invitarles para el siguiente martes una nueva charla en este mundo pues de las tuberías. Agradecerles a todos su puntualidad y su asistencia. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, pues puede hacerla. También puede activar su micrófono, escribir en el chat. Quedamos atentos. Y Leandro, si alguien quiere contactar contigo, algún correo, tal vez alguien tiene una pregunta posteriormente cuando ya tenga algún proyecto en diseño o en marcha, algunos datos para poder comunicarte contigo directamente. Sí, claro.